Bueno, continuando con el análisis anterior de los datos, vamos a ver algunas gráficas que podemos realizar, como una gráfica de boxplot o bien una gráfica eh, de error o de desviación. Bueno, entonces, eh, Excel no tiene, si nos vamos nosotros a gráficos, insertar, no tiene para hacer boxplot, por lo menos hasta la versión 2016. Es posible que en una versión más actualizada se tenga, por lo cual lo que vamos a hacer es utilizar la información de estos gráficos para poder construir un gráfico boxplot. Entonces, eh, me voy a ayudar de los percentiles que tengo y vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, el límite superior, y el límite inferior de que son los extremos para detectar datos atípicos. Eh, entonces, no es más que el límite superior, no es más que el tercer cuartil o el percentil 75 más 1,75 por el rango intercuartílico. Y el límite inferior no es más que el percentil 25 o primer cuartil menos 1,5 por el rango intercuartílico. Bueno, entonces tengo aquí ya el rango. Por ejemplo, para detectar datos muy extremos, vamos a trabajar acá. Hay quienes trabajan con el tercer cuartil más 3 veces el rango intercuartílico, eh, o el primer tercil, perdón, primer cuartil, menos 3 veces por el rango intercuartílico. Eso, digamos, ya solo para dejar datos muy extremos, ya queda, ya queda, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ahorita vamos a hacer uno para detectar atípicos. Entonces, vamos a trabajar con un gráfico de columnas apiladas. Bueno, pero antes, para poder trabajar las columnas apiladas, lo que vamos a trabajar son diferencias entre los cuartiles, entre los percentiles. Entonces voy a sacar la diferencia entre Q25 menos, perdón, P25 menos P10. La diferencia entre P50 menos P25. La diferencia entre P75 menos P50 y la diferencia entre eh, bueno, vamos a dejar solo estos dos. Eh, entonces voy a tener la diferencia entre 50 menos 25 y 75 menos 50. Eh, Vamos a generar nos vamos aquí a insertar apiladas. Nos vamos a agregar. Entonces lo primero que vamos a agregar es la base, que es el cuartil, primer cuartil, perdón, primer cuartil. Luego vamos a agregar las diferencias. Entonces, ¿por qué se sacaron esas diferencias? Porque si yo pongo el dato bruto, voy a estar generando un valor que no corresponde a los estimados. Entonces, acá ya tengo mi boxplot.
casi. Ahorita vamos a agregar la media. Entonces, que aparezca ahí la media. Y vamos a agregar que me aparezcan los datos, los límites de los datos atípicos. Entonces, este es un 2K, un gráfico de 2K. Vamos a aceptar. Aquí ya vamos a arreglar esto porque aquí ya hemos sobre apilado la media y el máximo y mínimo. Y para eso vamos a decir que necesitamos un gráfico combinado. Y estas son gráficas apiladas, son barras. Y las líneas van a ser del tipo con marcador para poderlas identificar. Entonces ya tengo mis líneas y únicamente le vamos a darle forma sin relleno. Me hace falta algo acá, sin línea. Estamos. Vamos a poner las cajas transparentes, sin relleno, línea sólida. Y lo mismo acá, sin relleno y línea sólida. Yo ya tengo mi caja, aquí tengo la mediana y aquí en el puntito tengo el promedio. Ahorita lo único que me queda es irme al diseño y acá donde dice líneas, vamos a ver acá. Vamos a seleccionar los puntos y nos vamos a ir aquí a agregar. Acá donde dice líneas me tiene que aparecer máximo mínimo. Entonces a través de una línea me va a unir los puntos máximo y mínimo. Nos vamos a marcadores y integrado. Vamos a poner acá que quiero uno horizontal, simulando con este también. Nos vamos a este otro marcador. En esto es mejor hacerlo antes de poner el valor. Pero acá ya tenemos nuestro gráfico y le damos entonces materia orgánica, porcentaje de materia orgánica. Entonces hemos generado un pequeño gráfico de Boxplot. Eh, Vamos a quitar el horizontal y acá tenemos nuestro gráfico. Podemos trabajar ese mismo gráfico, solo que para valores muy extremos, o bien un gráfico personalizado. Entonces a mí me gusta trabajar mucho con un personalizado, que en vez de tener acá los valores del límite superior para datos atípicos, me gusta trabajar con los valores. Aquí voy a cambiar eh, con el valor máximo y el valor mínimo. Solo para ver cómo se comportan mis datos. Me gusta trabajar mucho con... Vamos a aprovechar de que ya... vamos a ir aquí al marcador. Integrado y que sea tipo línea. Seleccionamos, nos vamos a agregar líneas máximo. Ahí está. Entonces ahora tengo el valor máximo mínimo, el promedio y la mediana. Entonces este es otro tipo. A mí me gusta mucho trabajar con este.
Bueno, el otro gráfico que vamos a ver es el de eh, barras de error, entonces, o líneas de error. Entonces, para ello, vamos a generar una línea de eh, un gráfico de líneas con marcador. Pero antes de generar ese gráfico, vamos a... eso se puede trabajar con la media o con la mediana. Vamos a trabajar nosotros con la media. Le voy a poner aquí media. Y acá lo vamos a trabajar por desviación estándar. Por error estándar. Y lo vamos a trabajar también por los valores mínimo y máximo. Bueno, entonces vamos a copiar la media. Vamos a copiar la desviación estándar. Eh, vamos a copiar el error estándar, que va a ser esto dividido la raíz de n y los valores de mínimo y máximo. Mínimo y máximo. Entonces, hoy sí, voy a hacer aquí un poquito de espacio. Vamos a insertar una gráfica. Incluso aquí pudiéramos trabajar con intervalos de confianza o el intervalo de confianza. Si tuviéramos el intervalo, pero tal vez eso lo veamos cuando veamos intervalos de confianza. Entonces voy a poner la media, su valor. Le damos a aceptar. Y nos vamos a ir a agregar. Y nos venimos aquí donde dice barras de error. Le vamos a decir que me lo agregue en un porcentaje. Entonces ahorita me ha agregado una barra de error que tiene el 5% del valor de la media, 5% más y 5% menos. Este es con barras de error del 5%. Media con barras de error 5%. Bueno, ahora vamos a seguir haciendo otros, pero en vez de que tenga el 5%, lo que voy a trabajar es con más menos una desviación estándar. Entonces, barras de error de una desviación estándar. Entonces nos vamos a posicionar acá y nos vamos a venir aquí a personalizado, especificar valor. Entonces le vamos a poner la desviación estándar, tanto arriba como abajo. Entonces él va a calcular más o menos ese valor en desviación estándar. Entonces, esto es con una desviación estándar. Ahora, si yo quiero trabajar con el error estándar, repito el mismo procedimiento. Venimos aquí a especificar y le especificamos el error estándar a ambos límites. Entonces aquí es donde podríamos utilizar el intervalo de confianza porque multiplicaríamos en este caso el valor de z por, eh, por el error estándar y de esta forma poder calcular cuál es el intervalo en el cual se encuentra la media poblacional.
en función de la media muestral. Entonces acá tengo ya el gráfico por error estándar, en el cual se puede mover. Vamos a correr por acá. Pero ahora vamos a trabajar con las barras de error, pero con los valores de máximo y mínimo. Mínimo y máximo. Bueno, aquí hay que trabajar un poquito más, porque si yo le pongo estos valores, quiere decir que a la media le va a sumar 21, entonces me va a quedar el valor máximo en 31.47. Cosa que no es cierta. Igual al valor mínimo le va a restar 10.17 menos 2.8 y me va a quedar que el valor mínimo va a andar alrededor de 2, de 8, de 8, hablemos, alrededor de 8. Entonces necesito restar, entonces le voy a restar al máximo, le voy a restar la media y al mínimo voy a restar la media, pero como necesito el valor absoluto, entonces vamos a poner aquí que me devuelva el valor absoluto. Porque si lo dejo negativo, entonces me va a cambiar de dirección. Entonces le damos aquí a especificar. Y ahora voy a poner valor de error positivo. Vamos a poner el máximo. Y en negativo vamos a poner el del mínimo. Entonces ya tenemos en donde se mueve el valor mínimo y valor máximo. Entonces, esto es una forma de poder trabajar con nuestras barras de error. Bueno, entonces vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a hacer usando InfoStat. Entonces vamos a copiar, yo había cerrado InfoStat. Vamos a copiar. Nos vamos acá. Creamos una tabla y le damos clic derecho pegado con columnas. Bueno, entonces nos vamos aquí a gráficos y vamos a seleccionar el primero, es el gráfico de Boxplot. Únicamente voy a seleccionar la materia orgánica. Entonces acá tengo ya mi gráfico de Boxplot para materia orgánica. Acá puedo modificar el título. Puedo incluso aquí con doble clic ponerle porcentaje de materia orgánica. Eh, eh, Aquí puedo cambiar las etiquetas. Perdón, aquí era donde tenía que poner porcentaje. Aquí está ya el porcentaje. Esto lo voy a regresar, que es el nombre de la serie. Si quiero mostrar el percentil 5 y 95, si quiero trabajar con la media y la desviación estándar, en este caso 3 desviaciones estándar, o con el tercer cuartil, primer cuartil. Entonces acá tengo ya mi gráfico de Boxplot. Este gráfico le ponemos título, vamos a poner Boxplot, o caja de 2K, o gráfico de 2K, eh, entonces acá detectamos que hay un outliers o un dato atípico. Lo podemos guardar. eh, yo como tengo la versión de prueba no puedo eh, guardar, pero ustedes me imagino que ya tienen la versión estudiantil y pueden hacer. Eh, Le vamos a dar, tampoco puedo copiar.
Ya tengo mi gráfico. El siguiente gráfico que vamos a hacer fue el que trabajamos, eh, es el gráfico de puntos, el que trabajamos en Excel. Trabajo materia orgánica y le doy a hacer. Bueno, entonces acá me pregunta si quiero trabajar con la media o la mediana. Vamos a decir que la media. Y que quiero trabajar con el error. Entonces, eh, acá tengo el error estándar, que esto debería estar muy similar al que trabajamos en Excel. Igual ustedes pueden cambiar acá para ponerle el porcentaje de materia orgánica. Regresamos acá. Acá podemos trabajar con la desviación estándar. Esto también debería estar muy similar al que trabaja. Podemos trabajar el intervalo de confianza, en el cual puede oscilar el valor de la media poblacional con determinado el intervalo de confianza 95% normal, o bien con los valores mínimos y máximos. Entonces, esto es muy similar a lo que trabajamos eh, en Excel. Entonces, es una forma, ya sea que ustedes le hagan acá un print screen y se lleven el dato. Yo no puedo guardar porque estoy en modo de prueba. Bueno, ahora nos vamos a ir a R, entonces vamos a ver cómo hacer esos mismos gráficos. eh, Cómo hacer esos mismos gráficos acá en R. Entonces, acá en R voy a hacer un box plot, y voy a poner en este caso el nombre del objeto que estábamos trabajando, que se llama suelos, y la variable que es materia orgánica. Entonces le vamos a poner en xlab igual porcentaje, perdón, ylab porcentaje de materia orgánica. Eh, entonces acá tengo ya mi cajita de boxplot y muy similar al que trabajamos en eh, InfoStat. En Excel no me va a aparecer estos puntos porque realmente únicamente solo graficamos con valores atípicos. Bueno, ahora vamos a graficar nuestras barras de error. Bueno, entonces tenemos nuestro gráfico de Boxplot y vamos a hacer ahora nuestros gráficos entonces lo primero que tengo que es crear un objeto que se llame media. Vamos a crear acá con la función min, suelos y en este caso materia orgánica. Nuestra desviación estándar. eh, eh, SD, suelos, materia orgánica. Bueno, entonces ahora vamos a el error estándar. Eh, entonces va a ser dest dividido sqrt de leng de suelos materia orgánica. Recordemos que length me va a dar la longitud, en este caso el número de datos, que sería 36. Ahora lo que tenemos que trabajar es el límite superior, límite L superior, que va a ser igual a la media, más, vamos a trabajar una desviación dest, y el límite inferior, que va a estar dada por la media, menos dest.
Bueno, acá voy a usar la librería library ggplot2. Vamos a cargar la librería ggplot2. Bueno, antes de crear la librería, necesito crear un objeto, un data frame. Data, data frame, donde le vamos a poner categoría igual a materia orgánica. Media igual a media. Voy a poner aquí med para evitar confusiones. El límite superior igual límite superior igual a L sub y inferior igual a L inf. Bueno, entonces ya hicimos, aquí estamos trabajando en este caso con eh, la desviación estándar, perdón, sí, la desviación estándar. Ya tenemos en DF categoría materia orgánica, la media y sus límites. Hoy sí vamos a trabajar un gráfico de ggplot. Entonces ggplot. Entonces lo primero que tenemos que indicar es la data. Data igual, en este caso la data está en DF. El objeto AS, donde le tenemos que indicar quién es X. En este caso, X es igual a categoría y Y va a ser igual a med. Bueno, estos son los títulos que se le han dado al programa. En el data frame. Bueno, vamos a agregar un punto. On point. Entonces agregamos point. Acá únicamente le vamos a decir cuál es el tamaño del punto. Eh, Le vamos a decir que un punto, démosle 5. Le vamos a dar más para agregar más argumentos. Eh, geom, error, eh, error bar de ggplot. Entonces acá le tenemos que indicar por medio del objeto AES cuáles son, en este caso, Ymax va a estar dado por L superior, coma, Ymin, eh, Ymin va a estar dado por L inferior. Bueno, le vamos a agregar un título. Bueno, le vamos a agregar los límites YLIM. Va a estar dado de 0 a 25. Vamos a hacer que grafique. Le vamos a agregar una categoría un label al eje Y. Le vamos a poner YLab. Va a ser igual a porcentaje de materia orgánica. Y le vamos a agregar un título, GG título. Entonces al título le vamos a poner media gráfico de
media con barras de error. Vamos a poner aquí desviación estándar. Más, menos una desviación estándar. Bueno, y le damos control enter. Entonces ya tenemos eh, nuestro gráfico. Acá lo podemos guardar. Únicamente vamos a centrar el título. Bueno, entonces centremos el título. Eh, Vamos a usar un esquema. Vamos a indicar que es el plot. Title element text. Aquí tengo element text y le vamos a poner h just 0.5. Esto para que me centre en la horizontal. Bjust para que me centre en la vertical. Entonces ahora sí ya me ha centrado el título. Entonces acá tengo mi gráfico. Esto es usando el error. Voy a copiar únicamente esto. Porque acá lo que voy a hacer variar ahora es que no quiero con una desviación estándar, sino lo que quiero es que me trabaje con el error estándar. Entonces voy a poner aquí error estándar. Únicamente voy a cambiar acá y nuevamente graficamos. Ahora trabajo con el error estándar. Puedo trabajar también con el mínimo y el máximo. Bueno, pero esto lo pueden hacer ustedes. Entonces, para trabajar con el mínimo y el máximo, eh, solo tengo que calcular en vez de en vez de esta expresión, pongo acá máximo, el máximo de suelos y el mínimo del suelo. Entonces, aquí estaríamos terminando con esta parte del video. Igual, si lo quieren guardar, aquí le podemos dar exportar, o bien lo podemos guardar en un objeto y trabajarlo con ggSave. Entonces, por ejemplo, lo vamos a guardar aquí en un objeto que se llame gráfico. Entonces, vamos a usar la función ggSave y le vamos a dar aquí que guarde el gráfico. Gráfico. Entonces, ¿cómo se llama el file? Entonces, el file name, este se va a llamar gráfico barras error y es un punto PNG. Luego me pide que muestre cuál es el objeto del gráfico. Es gráfico ggSave. Bueno, ¿qué otra información hay que agregar? Está el nombre, el plot, device, que es la extensión. Entonces le vamos a indicar igual a PNG. Y bueno, y el ancho y alto. Entonces vamos a ponerle, vamos a ver cuáles son las propiedades que tiene este.
tiene 800 por 700. Vamos a poner en... Este es de 8. Vamos a ponerle 600 y hey. Vamos a ponerle esto va sin 600, 700. Y las unidades vamos a indicar que son milímetros. Bueno, entonces le damos guardar. Ya se guardó. Tareas. Y aquí tengo gráfico de error. Bueno, creo que le di mucho detalle. Entonces vamos a regresar. Vamos a regresar y vamos a darle 6 y 7 pulgadas. Perdón. Y aquí está. Lo dimos en pulgadas y acá tenemos ya nuestro gráfico. Materia orgánica. Entonces aquí estaríamos terminando este ejercicio.